Recibimos, tal como fue anunciado, Fernando Brum, al director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, buen día para todos. Bueno, la excusa que tenemos para convocarlo son los 10 años de la ANI, esta celebración. Siempre es un buen momento para hablar de innovación aquí en nuestro país. Es una actividad que hasta hace un tiempo a muchos les sonaba hasta extraño escuchar hablar de innovación y ahora prácticamente que todos sabemos de qué se trata. Escuchaba el discurso del presidente Tabaré Vázquez en la ceremonia por los 10 años de la ANI y allí el mandatario claramente dejó clara la idea de cumplimos. ¿Ese es el mensaje? Cuando uno mira para atrás, ¿se cumplió? Yo creo que hay dos mensajes. Cuando uno mira para atrás, creo que sí, que claramente se cumplió. ¿Se cumplió en qué sentido? Cuando comienza el gobierno de Vázquez en el 2005, en la Asunción, habla del, ¿te acordás? El Uruguay productivo, ¿va? Uno de ellos era el Uruguay innovador. La palabra innovación no figuraba en el vocabulario político en esa época, incluso cuando se crea la agencia, y nosotros decíamos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se generaba ahí como una, bueno, ¿y eso qué será? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces creo que se cumplió en el sentido que se creó la agencia, se implantaron una serie de políticas, y la palabra clave de ese conjunto de políticas, de ese conjunto de instrumentos, es continuidad. Si por primera vez hemos tenido, ahora estamos cumpliendo 10 años, con instrumentos que permanecen en el tiempo y que permiten acumular. ¿A qué le llamamos instrumentos? Por ejemplo, a un fondo concursable. Eso para nosotros es un instrumento que permite que todos los años, más o menos en la misma fecha, los investigadores que tienen proyectos presenten los proyectos con un mecanismo transparente, claro, de selección de los mejores proyectos para ser financiados. Eso que ocurre en el ámbito de la investigación también ocurre en el ámbito de la innovación. Las empresas, por un lado, y los emprendedores, palabra que tampoco se usaba hace 10 años. Hace 10 años no había ni Facebook, ni smartphone, y en el Uruguay no había ni emprendedores, por lo menos en el discurso, porque emprendedores había, y no se hablaba de innovación. Hoy todos estos temas están arriba de la mesa. Las empresas saben cuáles son las herramientas, los instrumentos de la agencia, los emprendedores también. En aquella época había una incubadora, que era la incubadora del DATU. Hoy hay incubadoras públicas, pero hay incubadoras privadas. Hay incubadoras generales, pero hay incubadoras temáticas en biotecnología o en química. Y hay incubadoras en el interior. Así que ha cambiado radicalmente el paisaje. Hay un ambiente distinto, hay una sinergia de generación, de innovación, sí. Eso está claro. Ahora, cuando uno habla de cumplir, esto obviamente sin dejar de reconocer todo lo que se avanzó, lo que se hizo, lo importante que fue. Y es verdad, hace 10 años en el Uruguay esto no estaba visto y a las pruebas está que era necesario. Exacto. Porque el mundo iba en esa dirección. Ahora, para adelante. Exactamente. Hablar de cumplir, ¿no es como dejar un poco de lado lo que resta por hacer? No, yo creo que no. Sí, hablar de cumplir en el sentido que, además el presidente hablaba un poco, yo comencé el discurso mío hablando de cuando él asumió la presidencia. Entonces, cuando él asumió la presidencia, asumió una cantidad de retos, y en ese sentido, nosotros en uno de los temas principales de la ANI decimos que transformamos retos en oportunidades. En ese sentido creo que cumplimos. Ahora, si nosotros analizamos un tema diferente, que es para adelante, logramos que el Uruguay, es decir, logramos armar un aparato institucional y logramos dinamizar enormemente esas áreas. Ahora, ¿logramos que el Uruguay se posicione en la lista de países desarrollados desde el punto de vista de la tecnología, de la innovación? No, todavía no. Estamos trabajando y hay muchísimo para hacer. ¿En qué lugar estamos? A ver, si hubiera que ubicar el Uruguy, estamos razonablemente, mitad de tabla. Estamos a mitad de tabla, estamos razonablemente bien en América Latina. Estamos, yo te diría, como en casi todos los ámbitos. Es decir, Uruguay es un país que, si vos mirás el PBI, es un país de mitad de tabla. Hemos salido ya hace bastante tiempo de las listas de los organismos internacionales que justifican ayuda. Es decir, nosotros no recibimos programas de cooperación porque somos, en la comunidad internacional, somos un país de ingreso medio, entonces no somos... Sí, es como que no lo necesitáramos. No lo necesitamos. Es decir, en América Latina hay algunos países que estamos en esa posición.
Argentina, Chile, nosotros. Entonces, esa es una realidad. Ahora, ¿pasamos al pelotón de adelante? No, todavía no. ¿Y eso qué depende? ¿Qué deberíamos hacer? Eso depende de muchísimas cosas. Deberíamos seguir invirtiendo, deberíamos invertir más, en ciencia, en tecnología, en innovación, en investigación. Deberíamos mejorar la cantidad de ingenieros, la cantidad de técnicos, la cantidad de científicos, y deberíamos también mejorar mucho la inversión privada en todos estos temas. Nosotros hablamos en el último tiempo mucho, digamos, la ANI construyó las herramientas, ¿no? Es decir, tenemos un diálogo excelente con el mundo científico y un conjunto de instrumentos que apoya, un diálogo excelente con los empresarios, con los emprendedores. Entonces, una cosa que tenemos que construir es que las partes se hablen. Si uno mira la realidad en Europa, en Estados Unidos, en Hong Kong, en Singapur, encuentra que el relacionamiento entre las empresas y la academia es muy fluido. Hay proyectos de investigación financiados por empresas privadas, hay empresas que surgen de las universidades, es decir, hay un movimiento, un intercambio. Y acá no pasa tanto. Si nosotros miramos América Latina y en particular miramos Uruguay, vemos que todavía hay una distancia importante. Que haya distancia quiere decir que cada comunidad, porque son comunidades, tiene lenguajes, dialectos diferentes, entonces es difícil entenderse, es difícil encarar proyectos conjuntos. En eso estamos trabajando, esa es nuestra obsesión en este momento. En la campaña electoral, además del 6% del PBI para la educación, que, bueno, tanta disputa sigue generando todavía la interna del Frente Amplio, por el tender hacia, lo que sí era claro era el 1% del PBI para innovación más desarrollo, I+D, como se lo conoce. Con los números actuales, ya habiendo avanzado la mitad del gobierno y teniendo proyectado el presupuesto hasta el 2018, o sea, falta el 2019-2020. ¿Se llega al 1% del PBI para I+D? No, yo creo que, Clara, es opinión personal, ¿no? Es decir, yo no trabajo en presupuesto, es decir, no conozco la generalidad de las cifras, pero sería muy difícil llegar y absorber esa inversión de forma adecuada. El punto, yo creo que esos números mágicos, creo que hay que trabajar al revés, que es un poco como trabajamos nosotros. Nosotros todos los años hacemos nuestro plan operativo anual, que es el plan del año siguiente, tenemos nuestras líneas estratégicas, con esas líneas estratégicas armamos el plan, y con ese plan vamos al Ministerio de Economía, básicamente, pero al gabinete, decimos, bueno, esto es lo que pensamos hacer en el año, necesitamos este presupuesto. Como en toda empresa, como en todos lados, uno tiene un presupuesto de su área, y bueno, cuando va a discutir con la alta gerencia es la que toma la decisión. Entonces... Claro, pero ustedes piden 10. Nosotros pedimos 10. ¿Cuánto les dan? Y de repente nos dan 7. Entonces, lo que nosotros hacemos, pero eso depende del año, depende de las prioridades y depende de cómo esté la caja también, porque esto no es una cuestión... Pero estos años han sido de caja complicada, de caja más bien cerrada. Estos años han sido de caja complicada. Piden 10 y ¿cuánto les han dado? Y nos han dado 7, es lo que te digo. Pero son años de caja complicada, entonces esa pregunta no es para nosotros, es para los que toman esas decisiones. No obstante, yo lo que sí te puedo contar, y me parece importante ponerlo arriba de la mesa, es las definiciones que tomamos a partir de eso. Nosotros decimos, bueno, tenemos una serie de ideas, una serie de proyectos. Si no tenemos presupuesto para alguna de las líneas, la decisión de la agencia es no abrimos esa línea nueva. Es decir, no redistribuimos, no hacemos por la mitad todo, sino que lo que hacemos lo hacemos consistentemente y dejamos lo que nos parece menos prioritario, igual que hace el país. El país tiene una lista de cosas y cuando no le alcanza la plata para ejecutar algunas, dice esto es prioritario, esto no es prioritario. Igual que hace un país, una empresa, una familia, ¿no? Define sus prioridades. Esa es la primera medida. Y la segunda medida es salimos a buscar otro fondeo. Entonces, ¿dónde salimos nosotros a buscar otro fondeo? Salimos primero que nada al sector privado. En el mundo de la innovación tenemos un fondeo importante. Si nosotros movilizamos mucha inversión privada,
porque cada vez que apoyamos a una empresa, nosotros la apoyamos con el 50%. El otro 50% es inversión pura y dura de la empresa. Entonces, típicamente, si nosotros movemos en un año 6-7 millones de dólares en apoyo a proyectos empresariales, se están moviendo 6-7 millones de dólares del sector privado que se están metiendo en esa misma caja, que es la caja es la contraparte. En el mundo de las becas, nosotros financiamos muchas becas de maestría y doctorado, apelamos básicamente a los convenios internacionales. Ahí tenemos convenios internacionales con diferentes países, con diferentes programas que nos permiten abaratar el costo de la beca. Si vos vas a pedir si vos vas a hacer una maestría en Estados Unidos, te va a costar, vas a tener un costo por lo menos de 40 a 50 mil dólares al año. Sí, nosotros tenemos un convenio con la Fundación Fulbright, en la cual la Fundación se hace cargo de algunos costos, pero además la Fundación negocia como fundación paquetes de becas con todas las universidades americanas. Entonces, de repente, una cosa que te saldría 50 mil dólares te termina costando 30. ¿Y cuál es el universo de uruguayos que estás estudiando en el exterior? Maestría, posgrado. En este momento hay... Obviamente facilitados por la ANI. En este momento hay más de 300 haciendo maestría. ¿Y hay una garantía de que esos 300 retornen y ejerzan en el Uruguay? Garantía, en el sentido de papel firmado, lo que hay es un compromiso que lo firma el becario de luego retornar y estar el doble del tiempo. Si estuvieron 2 años afuera, tienen que estar 4 años acá. Ese es un compromiso que se firma. Además de firmar ese compromiso, en el momento de salir tiene que presentar un plan de reinserción. O sea, tiene que decir, bueno, yo voy a estudiar esto y cuando vuelva voy a venir a trabajar a tal institución, a tal empresa, a tal universidad. Y además, en la enorme mayoría de los convenios que nosotros tenemos, la contraparte se compromete a no reclutar a los uruguayos. Cuando va un becario por Fundación Fulbright, recibe una visa de Estados Unidos, que es una visa por el tiempo que duran los estudios, y además la aclaración que no se le va a dar una visa de residencia, creo que es por 5 años en adelante. Lo mismo pasa con el Reino Unido y lo mismo pasa con otros lugares. Porque esto es un tema, la fuga de cerebros. Esto es un tema, la fuga, sí. Y se invierte mucho dinero en preparar gente y hay veces que no es fácil retenerla. A veces no es fácil retenerla. Entonces, ¿cómo trabajamos para retenerla? Y bueno, trabajamos con las instituciones de investigación y trabajamos con las empresas. Tenemos un programa que es para empresas que todavía no han armado un área de investigación y desarrollo, en la cual presentan un programa de actividades y nos dicen que van a contratar una gerente de investigación y desarrollo, y la agencia asume la mitad de los costos. Viste que ese número mágico nuestro es el 50%. Siempre nosotros, nuestra posición es: yo le bajo el riesgo al empresario. Entonces lo ayudo con el 50%, en este caso por 2 años. Luego el resto, el costo completo, tiene que ser absorbido por la empresa. Ese es un programa que ayuda a la reinserción. Todos los programas de fortalecimiento institucional en capacidades que existen también en el sector público absorben esa gente que retorna. La semana pasada, con motivo de estos 10 años de la ANI, salió publicada una nota bien interesante en el diario El Observador, y allí había una declaración de Juan Grompone que hacía referencia a... Él decía no estar de acuerdo con el modelo de agencia, con esto de que el Estado sea el que tenga que rendir cuentas por apoyar emprendedores, esto de darle el 50%. Bueno. Y planteaba, por ejemplo, algo que generó mucho debate en las redes sociales, que se destinara parte del dinero de las utilidades del Banco República para capitales que ya sabemos que 9 de 10 se van a perder. Lo que decía Grompone es que es una persona muy destacada del ámbito académico, por si alguien no lo conoce. Sí, viejo amigo, trabajamos juntos en una época. Él decía, bueno, tenemos que saber que esto de emprender es fracasar. Que hay 10 proyectos, 9 van a fracasar, pero claro, va a haber uno que la va a pegar y que va a andar bien y que le va a hacer bien al país. Ese modelo de disponer, por ejemplo, utilidades del Banco República y no la agencia, esto tan metódico que usted hablaba, es muy descabellado, podría llegar a ser una buena iniciativa. Eso se hace. Si hay un fondo gestionado por la agencia que se llama el Fondo Oreste Fiandra. Oreste Fiandra fue un médico uruguayo
que fue el que implantó el primer marcapasos que funcionó en el mundo y que fundó la empresa CCC del Uruguay, una empresa tecnológica muy importante. El Fondo Fiandra es un fondo que está integrado por capital del Banco República y por capital de la ANI. Es un fondo que es un fideicomiso que tiene un comité de dirección que está integrado por un representante del Banco República, un representante de la ANI y un representante independiente. Ese fondo lo que hace es fondear emprendimientos que han llegado a un cierto nivel de desarrollo y se quieren expandir, ¿no? Si tienen un nivel de facturación de un par de millones de dólares y se quieren expandir. Entonces, eso que yo no vi la polémica en las redes, pero eso que proponía Juan es una de las herramientas de la ANI. El problema es que la realidad tiene muchas dimensiones. Entonces, no es lo mismo apoyar a una empresa que está facturando $1 millón, $2 millones y que quiere abrir una sucursal o que quiere comenzar operaciones en otro país de la región o en otro país de otro lado del mundo, que apoyar a un estudiante que tiene un proyecto y que quiere arrancar una empresa de cero. A ese estudiante. Yo interpreté, tampoco es que la declaración es demasiado extensa, pero yo interpreté que la declaración iba más hacia eso, hacia el estudiante que quizás no tiene, y que la idea puede ser buena o no, vaya uno a saber, pero hay que emprender y hay que hacerla y hay que fracasar. A ese estudiante no hay que darle dinero, hay que darle dinero y hay que darle capacitación. Para eso hay un instrumento que se llama la incubadora. En este momento está la incubadora Ingenio, la incubadora Sinergia, la incubadora Da Vinci, la incubadora Biospin, la incubadora Chem, la incubadora Gepion en Salto. Están las incubadoras, es decir, nosotros, la agencia, le damos capital semilla a esos emprendedores de hasta $25.000, pero la incubadora le da un lugar donde vivir, le da un local, porque se precisa un local para trabajar, le da apoyo en marketing, le da cursos de cómo se hace un modelo de negocios, de cómo se hace un plan de negocios. Si tiene un problema tecnológico que resolver, le consigue un técnico especializado de alguna de las universidades que le ayude y en general le pone un mentor. Como una especie de tutela. Ese mentor, ¿quién es? Y alguien que hizo negocios, alguien del mundo de los negocios que fue exitoso y que lo visita una vez por mes para apoyarlo. Entonces, todo eso es exactamente lo que estamos haciendo. Puede ser que suene medio provocador eso de decir con la utilidad del Banco República. Yo creo que no importa demasiado. Es más, el Banco República supongo que habrá puesto utilidades en el Fondo Fiandra, pero si puso otra cosa, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que el Fondo Fiandra funcione. Los programas de la ANI vienen de utilidades del Banco República, vienen del presupuesto central, vienen de... ¿Importa algo eso? Es decir, justamente todo eso que tú me estás comentando es lo que hacemos. Exactamente lo que hacemos. Pedidos Ya, no sé si la conoces. Sí, es una si la usaste alguna vez. Es una empresa uruguaya que empezó con un capital semilla de la ANI de $20.000 en 2008, cuando eran 3 estudiantes que no habían terminado la carrera. Que era es casi que el emblema de la... No es porque Look Guitars, que le regalaron una guitarra a Mick Jagger cuando vino, que son las guitarras para aprender a tocar, esas se venden en todo el mundo, esa es una empresa uruguaya. Inetzat, si vos vas a algunos países del Asia y prendés una tele por cable y muy probablemente los contenidos, en vez de bajarlos del satélite al cable, hayan venido por internet, y ese servicio lo da una empresa uruguaya que se llama Inetzat, que fue apoyada por el Fondo Fiandra. Claro, no la conocen, no se conoce porque es una empresa de la familia que se llama B2B, Business to Business. Usted mencionó al pasar, nos quedan lamentablemente un par de minutos simplemente, mencionó al pasar un par de entrevistas, de respuestas, mejorar la cantidad de técnicos y científicos. Y sabe, cuando yo estaba preparando la entrevista, decía, hay, por suerte, buena hora, varios grupos de estudiantes de liceo, públicos en muchos casos, que se destacan en Olimpiadas de Matemáticas, que reciben premios en la NASA, algo que hace un tiempo no era habitual. Y que muchas veces las autoridades dicen, no, porque no marcan lo bueno de la educación. Yo creo que se le da un destaque importante a lo que esos jóvenes uruguayos consiguen, partiendo muchas veces de liceos que en algunos casos ni siquiera son los centros más poblados, no es que son de Montevideo, muchos son del interior. ¿Qué hay que hacer con esos jóvenes? Que claramente tienen una vocación científica, una vocación de innovación, tienen iniciativa. ¿No habría que ir a buscarlos ya y evitar que se nos vaya alguno? Una vez más, todo eso se hace.
Es decir, hay un programa de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, el Plan Ceibal y el Fondo Multilateral de Inversiones, que se llama Jóvenes a Programar, que es salir a buscar jóvenes que en ese caso no son los más destacados, pero que son jóvenes a los cuales se los quiere incorporar al mundo de la industria del software. Hay una empresa que en este momento no me sale el nombre, que hace software embebido. Software embebido es software que está muy cercano a la electrónica, ¿no? Especializado en domótica y que trabaja para Bang & Olufsen. Bang & Olufsen, la de los amplificadores, la de gama alta. Esa empresa, 2 o 3 de sus programadores son muchachos jovencitos de 18 años, primera generación de Plan Ceibal. Son de los que entraron en el Plan Ceibal, hicieron toda la escuela con el Plan Ceibal y hoy son programadores para una empresa que trabaja para Bang & Olufsen. Es decir, todo eso se hace, es decir, las empresas... Claro, yo le hago algo específico para estos chiquilines que, por ejemplo, reciben un premio en la NASA. Y yo digo, no sé, a ver, es como hacer las inferiores en un cuadro de fútbol y ya, si ganas el Mundial Sub-20, seguramente en esa selección algo tiene que haber. Y sí, y yo te aseguro que a muchos de esos muchachos las universidades les están llegando con diferentes propuestas. Y todas las universidades tienen planes de becas para los estudiantes, ¿no? Y les están llegando. Y las empresas tienen planes de reclutamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque muchas veces le decimos, no, el Estado tiene que hacer. Y yo no sé si es el Estado o es la sociedad civil. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Bueno, las universidades tienen que reclutar, tienen que asegurarse, pero eso es lo que hacen las universidades. Es decir, todos los planes de becas están orientados a eso. La última en 30 segundos, por favor. Dale. ¿Tenemos que ir a una secretaría, a un ministerio? La verdad que no lo sé. De la innovación, de la ciencia, de la tecnología. Yo personalmente no tengo una posición demasiado definida. Estoy mucho más interesado que en esa discusión, estoy mucho más interesado en los instrumentos y en todo lo que estamos haciendo. Es decir, además es bastante difícil reflexionar cuando estás demasiado metido adentro. Es decir, yo estoy en la de hacer que nuestros planes funcionen. Otros que miren nuestros planes y nos digan. Ahora, yo prefiero que nos digan esto que están haciendo está bien, o esto que están haciendo está mal, o esto mejórenlo así, o esto mejórenlo así, a que se discuta sobre la gobernanza. La gobernanza a mí es una palabra que... Hay un montón de políticas en rumbo, hay un montón de cosas que se hacen. Bueno, me encantaría que opinaran sobre lo que se hace. Si está bien, si está mal, si hay que mejorarlo, si hay que cerrar algo, si hay que abrir otra cosa. Y no tanto discutir sobre quiénes tendrían que tomar la decisión, que es como una discusión de segundo nivel, ¿no? Que realmente en este momento, quizá más adelante, o quizás en un tiempo atrás, pero en este momento no es lo que más me preocupa. Fernando Brum, le agradecemos su presencia. Gracias a ti. La pausa y muchas más noticias para compartir con ustedes.